Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Brian Colina y les voy a hablar sobre la cromatografía de gases. Principalmente, la cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles y semivolátiles de una mezcla. O también se puede decir que es una técnica analítica instrumental que se utiliza para separar y analizar los componentes de una mezcla. Esto iría en parte de los principios de la cromatografía de gases, que podemos decir que, como otras formas de cromatografía, la cromatografía de gases implica una fase estacionaria y una fase móvil. En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte, normalmente helio o nitrógeno, y la fase estacionaria es o bien un absorbente sólido, y este se denomina cromatografía de gas sólido en este caso, o bien podría ser un líquido absorbido, que en este caso que actuaría como un soporte inerte sobre un soporte inerte, y se denomina cromatografía de gas líquido. Entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los principios de la cromatografía de gases. Primero, lo que hablamos ahorita, la fase estacionaria y la fase móvil. Que, en la cromatografía de gases se utiliza una fase estacionaria, que es un líquido o sólido inmovilizado en una columna, y una fase móvil, que es un gas inerte, que podría ser el helio o nitrógeno, como anteriormente había dicho, que transporta los compuestos a través de la columna. También hay que tomar en cuenta para los principios la volatilidad de los compuestos, que esto quiere decir que los compuestos deben ser suficientemente volátiles para vaporizarse sin descomponerse y ser transportados por la fase móvil. También tenemos lo que sería la interacción diferencial, que es básicamente que los compuestos se separan en función de su interacción diferencial con la fase estacionaria y su volatilidad. Los compuestos que interactúan más fuertemente con la fase estacionaria se moverán más lentamente a través de la columna. Esto lo que quiere decir es que estas interacciones pueden ser tanto físicas como absorción, o químicas como partición. También hay que tomar en cuenta la selectividad de la fase estacionaria. La elección de la fase estacionaria afecta la selectividad y resolución de la separación. Diferentes fases estacionarias pueden separar diferentes tipos de compuestos. La temperatura de la columna también se toma muy en cuenta para los principios, porque la temperatura de la columna influye en la volatilidad de los compuestos y en la velocidad también de su paso a través de la columna. Un control preciso de la temperatura es crucial para obtener una buena separación. La detección también es importante en los principios. Al final de la columna, los compuestos separados se detectan utilizando detectores específicos, como el detector de ionización de llama, o FID, o el detector de captura de electrones, también abreviado como ESD. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar la cromatografía de gases? Primero, hay que tomar en cuenta la preparación de la muestra. Hay que asegurarse de que la muestra esté en un estado adecuado para ser inyectada en el sistema de la cromatografía de gases. Esto puede incluir disolución en un solvente adecuado, filtración o derivatización para aumentar la volatilidad o la detectabilidad de los analitos. Luego entraría lo que es la selección de las condiciones operativas, que es básicamente el tipo de columna, que por ejemplo se selecciona la columna adecuada según el tipo de análisis, si es capilar o empacada, y la fase estacionaria en función de la naturaleza de los compuestos a analizar. Dentro de esta selección de las condiciones operativas, también toma en cuenta la fase móvil, que es el gas portador, que se elige el gas portador, que bien vendría a ser el helio, el nitrógeno, hidrógeno, y se ajusta el flujo de ese gas. La temperatura también,
que establece un programa se establece un programa de temperatura para este sistema adecuado para la columna, que puede ser isoterma, una temperatura constante, o un gradiente de temperatura, que es el aumento progresivo de la temperatura. Luego viene la inyección de la muestra, que se inyecta una cantidad precisa y pequeña de la muestra en el inyector del cromatográfico de gases. Esto se puede hacer manualmente o mediante un inyector automático. La muestra se vaporiza rápidamente en el puerto de inyección y el gas portador la lleva en la columna, o la lleva a la columna. Luego viene la separación en la columna, que es básicamente que los compuestos de la muestra se separan a medida que pasan a través de la columna, interactuando de manera diferente con la fase estacionaria y el gas portador. Los compuestos con menor afinidad con la fase estacionaria y mayor volatilidad eluirán primero, mientras que los compuestos que tengan una mayor afinidad eluirán más tarde. Que tengan una menor afinidad. La detección. Bien, entre estos pasos también está la detección, que es el tipo también de detector, que se utiliza un detector adecuado para los compuestos de interés, como el detector de ionización de llama, como acabamos de decir ahorita, detector de captura de electrones, también eso es uno nuevo, o el espectrómetro de masas, también. Luego vendría el registro de datos, muy importante, ya que con esto se generan señales eléctricas que son registradas y representadas en un cromatograma, donde los picos corresponden a los diferentes compuestos. Luego, a partir de esa información vendría el análisis de datos, que es la interpretación cromatográfica, es decir, que se analiza los tiempos de retención y las áreas de los picos para identificar y cuantificar los compuestos presentes en la muestra. Luego vendría la comparación con los estándares, que es básicamente que se compara los tiempos de retención y las áreas de los picos con estándares conocidos para confirmar la identidad y concentración de los compuestos. Luego ya vendría lo que sería la calibración y validación, que en el caso de la calibración es que se realiza calibraciones periódicas del sistema utilizando estándares de concentraciones, como antes había dicho, conocida para asegurar la precisión y exactitud del análisis. Y la validación es básicamente que se verifica la reproducibilidad, que se pueda reproducir, y la lineabilidad del sistema para asegurar resultados consistentes y confiables. Luego, obviamente, hay que tener un mantenimiento del equipo, que es decir, hay que limpiarlo, ¿sí? Hay que hacer una limpieza y reemplazo de partes, es decir, que se realiza un mantenimiento regular del sistema, ¿ok?, incluyendo la limpieza del inyector, la columna y el detector, así como el reemplazo de partes desgastadas. El control de calidad también es muy importante en esta parte, porque se ejecuta pruebas de control de calidad para asegurarse de que el sistema funcione correctamente y produzca resultados precisos. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante la cromatografía de gases? Primero, por su alta resolución y precisión, porque permite la separación eficiente de compuestos en mezclas complejas, proporcionando alta resolución y precisión en la identificación y cuantificación de los componentes. También la sensibilidad que tiene, es decir, que los detectores utilizados en la cromatografía de gases, como el detector de ionización de llama y el detector de captura de electrones, son extremadamente sensibles, o sea, capaces de detectar concentraciones de compuestos en niveles muy pequeños, en niveles, por ejemplo, de partes por millón o incluso partes por billón. La rapidez que tiene el proceso también es muy importante, porque los análisis de cromatografía de gases suelen ser rápidos, por lo general, con tiempos de corrida que varían desde unos pocos minutos hasta unos menos de una hora, lo que lo hace ideal para el análisis de múltiples muestras en un tiempo relativamente corto. La versatilidad. Esto quiere decir que puede analizar una amplia gama de compuestos, tanto volátiles y semivolátiles, incluyendo gases, líquidos y sólidos volátiles, y es aplicable en diversas industrias.
y campos de investigación. Eso lo veremos más adelante en las aplicaciones. La automatización también que tiene la cromatografía de gases, ¿verdad? Presenta bien una automatización. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que permite el procesamiento de un gran número de muestras con mínima intervención manual, mejorando la eficiencia y reduciendo errores humanos. También tenemos la especificidad, es decir, que la combinación de la cromatografía de gases con detectores específicos como el espectrómetro de masas, por ejemplo, proporciona una especialidad adicional, o sea, una especificidad, adicional, permitiendo la identificación precisa de compuestos basados en sus espectros de masas. También tenemos la cuantificación exacta, que básicamente que ofrece una información precisa de la mezcla mediante el uso de estándares externos o internos, y lo que es crucial en aplicaciones donde se necesita conocer la concentración exacta de cada componente. La reproducibilidad, bueno, esto es más de lo mismo, básicamente que estaba diciendo antes, que como su proceso es tan altamente producible, porque es fácil de hacer, esto quiere decir que los resultados pueden ser replicados varias veces en alto grado de precisión. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Con lo que dije de la importancia, vamos a ver qué aplicaciones o en dónde las tiene la cromatografía de gases. Por lo menos si hablamos de la industria petroquímica, tendremos que se utiliza en el análisis de hidrocarburos, es decir, en la identificación y cuantificación de componentes en productos derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel y aceites lubricantes, o también en la caracterización de gas natural, que básicamente sería la determinación de los componentes del gas natural y líquidos del gas natural. Si hablamos de la industria alimentaria, tendremos por lo menos en aplicaciones en el control de calidad, como la detección de contaminantes y residuos de pesticidas en alimentos, por ejemplo, en el análisis de aromas y sabores, es decir, la identificación de compuestos volátiles responsables del aroma y sabor en alimentos y bebidas, la determinación de aditivos también, todo esto en la industria alimentaria, que sería básicamente la cuantificación de conservantes, colorantes y otros aditivos en productos alimenticios. Si hablamos de la industria farmacéutica, también tendríamos el control de calidad, que básicamente el análisis de principios activos, impurezas y productos de degradación en medicamentos, desarrollo de medicamentos también, que es una caracterización de nuevos compuestos y seguimiento de reacciones químicas durante la síntesis de fármacos. El bioanálisis también, que nos ayuda básicamente a detectar y cuantificar qué fármacos y también sus metabolismos en muestras biológicas, como por ejemplo en la sangre y en la orina. En el medio ambiente también tiene unas aplicaciones que básicamente el monitoreo de la contaminación del aire para ver qué contaminantes hay o qué hay en el aire. En análisis del agua también para identificar y cuantificar los contaminantes orgánicos en aguas residuales y potables. Y el análisis de suelo, que bueno, es más de lo mismo también, la determinación de residuos, de pesticidas y otros contaminantes en el suelo. Para la práctica forense, también tenemos que la cromatografía de gases se debe usar. ¿Para qué? Pues también para el análisis de drogas y toxinas, para la detección de explosivos también, y para la prueba de dopaje también. En las ciencias biológicas, para la metabolómica, es decir, en análisis de metabolitos en muestras biológicas para estudios de metabolismo y enfermedades. También el análisis de ácidos grasos, que es la determinación de perfiles de ácidos grasos en alimentos, tejidos y fluidos biológicos. Bueno, en la industria de materiales sería la caracterización de polímeros para caracterizar uno de otro, estudios de gasificación, es decir,
análisis de compuestos liberados de materiales bajos bajo ciertas condiciones. En la industria de fragancia y cosméticos también existen aplicaciones de la cromatografía de gases, que básicamente en el desarrollo de productos, ¿okay? Es decir, la identificación y cuantificación de compuestos volátiles en perfumes y en productos cosméticos, y para el control de calidad. Bueno, que esto es más de lo mismo, que es básicamente ver qué tanta consistencia y seguridad tienen esos productos cosméticos. Por último, para terminar, vamos a hablar sobre los equipos, ¿ok? Que por lo general se utiliza un cromatógrafo, ¿ok? Pero hay otros equipos dentro del cromatógrafo que se suelen usar entre los pasos que dije anteriormente para realizar la cromatografía de gases. Por ejemplo, tendríamos el sistema de inyección, que sería la parte del inyector. Es decir, el inyector es el que introduce, en donde se introduce la muestra en el sistema de cromatografía de gases. Y puede ser de tipo split o splitless, dependiendo de si se desea inyectar toda la muestra o solo una fracción de ella. También está la parte de la columna cromatográfica. Todo esto se está viendo en lo que sería el mapa mental. ¿Okay? Teníamos ahora la columna de cromatografía, que es esta como espiral, ¿okay? Que podría ser una columna capilar, que es una columna larga y estrecha, recubierta con una fase estacionaria, generalmente de sílice fundida. También tenemos la columna empacada, que es una columna rellena con partículas sólidas cubiertas con la fase estacionaria. Luego tendremos el horno, que es básicamente esa parte cuadrada en donde adentro está la columna cromatográfica, pero es esa parte que se remarca. Entonces el horno básicamente es el que controla la temperatura de la columna cromatográfica para optimizar la separación de los compuestos. Luego tenemos el detector, que puede ser, por ejemplo, un detector de ionización de llama, como dije anteriormente, que detecta compuestos orgánicos a través de la ionización en una llama de hidrógeno-aire. O el detector de conductividad térmica también, que mide los cambios en la conductividad térmica del gas de la columna. Y también podríamos tener la espectrometría de masas, que es el que identifica los compuestos basándose en su masa y fragmentación. Luego tendríamos ya el sistema de gases, que gases de arrastre como el helio, hidrógeno o nitrógeno, que están ahí, que transportan la muestra a través de la columna. Y estos gases auxiliares como el hidrógeno y el aire, para el funcionamiento del detector también. Y también tendríamos un sistema de control y adquisición de datos, que eso aquí es donde se verifican básicamente los resultados de la cromatografía, es decir, el ordenador y el software que se tiene, ¿okay? Que estos son los que controlan el funcionamiento del sistema y registran los datos obtenidos de los detectores para su análisis e interpretación. Esto ha sido todo, con esto me despido, espero que tengan un buen día.